Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola, país. Hola, Concertación TOAS. Esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia, capítulo 342 de este ciclo que busca mantener viva esa historia que lamentablemente por un decreto reglamentario del año 1988, de la ley que la democracia dio a los veteranos en el año 1984, la 23.109, a raíz de eso, esa historia está oculta para la historia oficial y este programa jueves a jueves, semana a semana, la rescata. Y también todas las gestiones y todas las acciones que realizan esos veteranos de guerra que estuvieron desplegados en el litoral marítimo patagónico y que este decreto lamentable los dejó fuera del sistema. En eso consiste este programa jueves a jueves. Y hoy vamos a tener un invitado, la verdad que le agradecemos mucho, es muy conocido en la causa, es un abogado, es el doctor Ezequiel Muhlbach, y muchos han tenido expedientes con él, muchos han obtenido la veteranía con él. Bueno, vamos a dar un pantallazo de su opinión sobre las causas en general. También opinaremos de lo que es la doctrina de la Corte, los casos que han llegado a la Corte y cómo se expidió, y la opinión de él al respecto de esto que estamos comentando. Y también vamos a tener una jugosa columna de José Galarza con respecto siempre al tema documental y jurídico de nuestra causa, así que creo que vamos a tener un programa muy, muy sólido, muy lindo y muy importante para tener conceptos claros en dónde estamos parados a nivel judicial en la causa. Dicho esto, vamos con nuestro amigo veterano y co-conductor del programa, Alberto Arturo Noal. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, Alejandro Jorge Martínez, muy buenas tardes o buenas noches ya. Hola, José Galarza en Corrientes, a nuestro amigo Juan Imperial en San Mayol, ahí en la provincia de Buenos Aires. Hoy me parece que lo tenemos ausente con aviso a Eric, y también quiero saludarlo a se me fue, al operador Andrés Castro, el querido Andrés Andrés Castro, que le Castro, mandamos un abrazo. que lo tenemos en Entre Ríos. Se me fue, viste, estas cuestiones que uno tiene Pasó el siempre. coágulo, pero ya está todo normal, no hay Claro, ningún ya está, problema, ya seguimos adelante. volvimos. Son los resabios del triunfo de Argentina. Claro, Bueno, de gritar, sí. La verdad que es de gritar un tanto. tema, ¿no? La Un verdad tema. que Ahí en un ratito en el programa después lo podemos comentar, pero no te dice, quiero pisar vamos, la introducción y adelante, Alberto. Vamos a saludar algunas de las 111 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 97.9, Magna de Comodoro Rivadavia, Chubut, LRF 703, FM 88.7, Cerro Bandera, Campamento Los Perales, Santa Cruz, FM 106.3, más de Marco Juárez, Córdoba, FM 101.7, Alas de San Juan,
que seguramente ya está conectado. FM 100.3 Iberoamérica de Mar del Plata, Buenos Aires. FM 95.9 Solidaria, Barranca, Santa Fe. FM 100.9, imagínate, de Oberá, Misiones. Radio La Más Santiagueña, en el 1190 kHz de amplitud modulada en La Matanza, Buenos Aires. FM 99.7, País, de Mojón Grande, Misiones. Y FM 90.3, Agraria de San Vicente, Misiones. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Adelante, Alejandro. Gracias, Alberto, y vamos a Corrientes, en donde nos va a dar los títulos y lo que va a estar desarrollando en la columna José Galarza. ¿Cómo te va, José? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a todos. Bien, como mencionaste, vamos a analizar un poco con más detalle, que siempre estamos haciendo referencia y mencionando de los errores del decreto reglamentario 509 desde una óptica más sencilla de análisis, sin profundizar demasiado en el tecnicismo jurídico, sino desde el sentido común, basándonos en lo que sabemos como ciudadanos, para que nos demos cuenta de manera clara y sencilla la aberración que representa este decreto reglamentario, la malintención que tiene. En ese sentido lo vamos a analizar, y la forma anormal en la cual se aplica, inclusive. No solamente mal redactado, inconstitucional bajo todo punto de vista, con errores históricos también, y errores de aplicación de todo tipo. Así que enseguida vamos a estar analizando nada más y nada menos los errores del decreto reglamentario 509/88. Bárbaro, José, interesante, así que a estar atento, audiencia, que es bueno para tener conciencia de acá es el ojo de nuestro problema jurídico, de por qué no estamos en los listados del Ministerio de Defensa. Así que hay que tomar en cuenta bien todo lo que nos explique hoy José Galarza en su columna. Alberto, recordamos Alejandro, el mensajero. El Adelante. mensajero 11, vamos a decir que los mensajes son al 11 58 04 16 50, 11 58 04 16 50. Y ya están llegando mensajes. Juancho Arregui, Juan de Arregui desde San Julián dice: abrazo grande desde San Julián, los estoy escuchando. Y están llegando más mensajes que dicen: los escucho desde Asunción del Paraguay, como todos los jueves, esperando escuchar excelentes noticias sobre nuestro reconocimiento. Hugo Acosta, soldado clase 63, Comodoro Rivadavia, Dios permita que sea muy pronto. Buenas noches, camaradas, que tengan un excelente programa, un fuerte abrazo desde Catamarca. Patricio Barros, abastecedor de Instalasa, un feliz cumpleaños para Daniel Ponce, abrazos. Nos sumamos al saludo a Daniel Ponce y al deseo de un muy feliz cumpleaños. Buenas noches, concertación toda. Saludos, Fernando Bazán, paracaidista, Fuerza de Tareas Rayo. Seguimos en la lucha. Y por último, el último mensaje dice: para Radio Toda es Nuestra Historia. Saludos de Claudio Valderrey, conductor de Tanque Stam del RZ8 de Magdalena, clase 1962, reincorporado y desplazado a Puerto Santa Cruz por el conflicto bélico del Atlántico Sur entre abril y junio de 1982. Seguimos en la lucha. Hasta aquí los mensajes que han llegado al 11 5804 1650. Adelante, Alejandro. Gracias, Alberto. Y bueno, le mandamos desde acá a Daniel Ponce, que es representante de la Asociación de Concertación Todas en la provincia de Salta, así que un abrazo grande para él, oyente fiel de nuestro programa.
Ustedes saben que semana a semana honramos a los héroes, a los 649 héroes que una ley, la 24.950, así los designa, y honramos, y en este caso le damos paso a Alberto para que nos dé la lista de la semana. Adelante, Alberto. Madrid a Río Grande, en otoño y con dolor, cruzaron viento y estepa por la patria y por honor. 649 con coraje y con pasión quedaron en nuestra historia, vivos en el corazón. Gloria y honor eterno. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la Ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Arcelio Lescano, Anselmo Melián, Antonio Ojeda, Antonio Lima, José Méndez, Guillermo Ojeda, Jorge Llamas, Luis Méndez, Roberto Lariaga y Hugo Llanos. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la Ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Héroes de nuestra tierra, la patria Honor, los guardará. honor y gloria a todos ellos, y recordemos, 649 dice la ley, y cuando le vengan con otro número que no es el 649, desconfíen, porque algo están mintiendo en lo que pasó en 1982 durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Bueno, dicho esto, comentado esto, ya damos paso a lo que le comentábamos en el principio del programa, la visita como invitado del doctor Ezequiel Mulbach, alguien que la causa lo conoce mucho, muchos de nosotros han podido lograr veteranía por intermedio de sus acciones judiciales, llevándole los expedientes a muchos veteranos. Así que le damos la bienvenida y lo saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, Ezequiel. Primero agradecerte por tu tiempo. Yo sé que en este tiempo, para vos, en este horario es de familia, pero bueno, vos sabés que el veterano es ansioso, y como es ansioso quiere saber, y bueno, te invitábamos para que nos des un paneo de cómo es, según tus ojos, la situación en este momento de los juicios. Y cuando te pregunto la situación de los juicios es si hay mucha diferencia en poder lograr el objetivo por parte de un suboficial o un oficial de alguna de las fuerzas con respecto a un soldado conscripto. Bueno, antes que nada, pues, perdonen por la voz, pero ayer quedé, la verdad, que afónico con el tema del partido, así que hoy tenía un hilo de voz y me fui mejorando, así que si se complica, Claro, pido disculpas. Pero estamos la todos igual. realidad que es un tema, bueno, bastante complejo y hay que estar a la casuística. Eh, ya, bueno, en 21 años que estoy con este reclamo en particular, eh, o sea, he visto todos los casos. Lo que yo te puedo decir es que uno pensaría que por ahí un personal de cuadros, estamos hablando de oficiales y oficiales, pueden llegar a tener un mayor, como yo digo, stock probatorio, dado por principalmente su legajo personal. Eh, pero más obviamente sus compañeros, los famosos camadas, que puede salir de testigos y demás, pero la práctica te dice que cuando uno pide, por ejemplo, legajos personales en un expediente, bueno, judicial, te encontrás con que primero tardan mucho tiempo, ya cualquiera de las tres fuerzas, o sea, en entregarlos. Hay que estar
intimando una y otra vez, hasta que llega, y vos tenés que, obviamente, que ver todo lo relativo al año 82. Y hay veces que las famosas hojas de concepto, o sea, relativas a ese año, a menos que el oficial superior que tenía que hacer la hoja de concepto haya tenido la precaución de hacer una mención a la actuación de la persona en particular en el conflicto bélico, vas a ver que no va a haber nada relativo a eso. Va a estar como mucho el rol de combate y la función principal. Eh, a, También está el caso que he visto, obviamente, hojas de conceptos con menciones directas al conflicto bélico. Por eso digo que hay que estar en caso por caso. Con respecto al, vamos a ir, por ejemplo, a un conscripto. Ahí ya obviamente es muy difícil porque vos no tenés esa información base de entrada. Tenés que estar, primero, a las certificaciones que te hayan dado en aquella época, que hagan algún tipo de mención a la participación, primero, obviamente en la unidad donde estuvo esta unidad cumpliendo servicios, y tercero, cuál fue tu actividad dentro de la unidad. Ahí es donde se empieza a complicar, porque obviamente vos tenés que, a la casuística, de caso particular, hacerla jugar con los fallos que hoy, o sea, los fallos de corte, ¿no? Que hoy en día son los que deciden entre un reconocimiento o un rechazo de una demanda. Y después tenés también el caso de los civiles, porque también hay muchos marinos mercantes que, bueno, ustedes saben que hay marinos que están reconocidos también por la flota pesquera que cumplía funciones de logística. Hay también buques que obviamente que quedaron excluidos del reconocimiento que se le dio a esa flota, y hoy en día están luchando, y yo también he logrado reconocimientos en el caso ese. Por eso digo que hay tres casos que uno podría ver en función de la casuística: el de los personal de cuadros, oficiales y suboficiales, ex soldados conscriptos y personal civil, ¿no? Y cada uno tiene sus ribetes y bueno, que hay que ver, ¿no? Porque por eso digo que es bastante complejo, realmente. Claro, y escuchando atentamente que comentabas 21 años con la causa, ¿recordás cuáles fueron las primeras causas, así no dando nombres, sino las situaciones que te tocó llevar a cabo en el expediente? Bueno, hoy este nombre lo puedo dar porque ya lo tengo autorizado De hecho, fue mi primer cliente, Alejandro Colque, de la Fuerza Aérea. Hasta el día de hoy con Alejandro estamos con diferentes causas, porque obviamente lo primero que logramos con él fue su reconocimiento como veterano de guerra. Bueno, Alejandro Colque, él estuvo primero, bueno, era soldado conscripto de la Fuerza Aérea, destinado en la base aérea militar de Río Gallegos, ¿no? Logramos, bueno, que sea reconocido, o sea, perdimos la causa en primera instancia, apelo, y logro, bueno, darlo vuelta en segunda instancia en la Cámara Federal de Mar del Plata, y bueno, que la causa queda firme en esa instancia. Después hubo que hacer un amparo ante el ANSES, porque obviamente el ANSES no quería reconocer ningún tipo de beneficio previsional. Hubo que hacer una causa, se logró obviamente también ese reconocimiento. Hubo que hacer una causa contra la provincia de Buenos Aires, porque la provincia tampoco quería reconocerle ningún beneficio a nivel provincial, y también se logró eso. Después hubo que hacer una causa contra la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, porque no querían que Alejandro ingresara como portero en una escuela, que es un beneficio que tienen en provincia de Buenos Aires los veteranos de guerra. También se ganó eso. En fin, ha sido un camino largo, y eso te demuestra todos los obstáculos que te ponen los organismos estatales, ¿no? Ya sean nacionales o provinciales, a la hora de reconocer cualquier tipo de beneficio, ¿no? Claro, sí, sí, es poner trabas y trabas. Así es. Consulta y corregime si no es así. En el caso de Colque, lo que se toma en cuenta es el fallo Jerez, puede ser en ese sentido, que fue el que le da también, dado tu intervención, ¿no? Pero el espaldarazo como para que quede firme en cámara. Es correcto. En el caso Colque, obviamente, cuando yo apelo, uno de los fundamentos puestos en la Cámara, ¿no? Que utilicé fue lo que estableció la Corte en el fallo
Jerez Antonio, y la Cámara de Mar del Plata me dio la razón, obviamente fundando su fallo en el presidente de corte. Y por eso esto fue fundamental, así es. Claro. Y en ese sentido, es decir, primero te quiero preguntar de tu opinión, digamos, de lo que, cómo vos lo podés comentar para el que no conoce, qué base tiene el caso Jerez y qué base tiene el caso Arfinetti, ¿no? Si lo querés comentarnos para los que no somos abogados. Porque después te quiero preguntar las historias Sí, que en estos años han transcurrido de eso que pasó con Col, que después fue variando, ¿no? En las cámaras federales así y la es. doctrina Sí, sí, sí. que tienen, ¿no? Sí, Eh, adelante. sí, yo siempre si tengo que hacer, dividir, o sea, si tuviéramos una especie de regla histórica, yo diría que el fallo Jerez, el primer fallo, que es en el año 2010, empieza a tener efecto en las primeras sentencias del 2011. Yo digo primer fallo Jerez porque hay un primer fallo de corte que obliga a la Cámara Federal de Salta, si mal no recuerdo, a dictar un nuevo fallo, que había fallado en contra del judicial Jerez. Y Sí, luego, cuando la Cámara Federal hace lugar al reclamo de Jerez, en este caso apela el Estado Nacional y la Corte en el 2015 dicta su fallo definitivo en Jerez. Por eso yo te digo que habría un primer periodo que iría desde el 2011 hasta el 2016, donde las diferentes, o sea, los diferentes juzgados y salas federales empezaron a fallar a favor, ¿no? de estos reclamos en función de este fallo Jerez. claro. Después, obviamente, ¿qué pasó? Sale el fallo Jerez, creo que fue en mayo del 2015, si mal no recuerdo, y a los Y ese meses sale fallo el fallo. definitivo, ¿qué diferencia tiene con el preliminar, Ezequiel? Básicamente, el preliminar sienta las bases de lo que iba a ser el definitivo. Establece que, obviamente, no quiero entrar en temas técnicos, ¿no? Pero No, le no, no, da, no, es decir, para o que lo sea, entendamos, los hinchas de Boca. ahí, ahí establece, obviamente, digamos que el famoso triple orden, que, bueno, obviamente uno tiene que acreditar eh, un requisito cronológico, que es el periodo de conflicto bélico, un requisito geográfico y un requisito de acción. El geográfico está obviamente, demarcado por el ámbito del TOM y del TOAS. El de acción está, obviamente, demarcado por la acción realizada por la persona en esos ámbitos. ¿Qué pasó? La Corte, en el fallo definitivo, y fundado en una resolución de la Armada Argentina que establecía que se consideraba veterano de guerra aquel que estuvo en determinado tiempo, en determinado lugar geográfico, realizando una acción o cumpliendo funciones en zonas de riesgo de combate. Entonces, esa palabra, riesgo de combate, es lo que, digamos que generó toda la jurisprudencia que vino después y lo que estableció la Corte en el fallo definitivo, que establecía que el condicionamiento geográfico, que era situar a una persona sí o sí en el TOM y en el TOGAS, en función de lo que había hecho Jerez en su zona de actuación, que había sido Tierra del Fuego, era, digamos, que se volvía caprichoso e irrazonable. Y por eso en su momento dictó una inconstitucionalidad. Es decir, que contempló, meditó el accionar de Jerez en Río Grande, o sea, teniendo en cuenta, obviamente, su proximidad con el frente de combate, que eso generaba una situación de riesgo de combate, y en definitiva, digamos que englobó todos esos condicionantes y falló a favor de Jerez. O sea, que tuvo en cuenta no solamente digamos que el orden cronológico, lo que sucedió en determinado tiempo histórico, sino que lo que sucedió en un lugar que estaba no incluido en el TOM ni en el TOGAS, pero donde se realizó un tipo de acción que sí fue merituada en función del riesgo de combate y cómo esa acción ayudaba a las tropas en el frente de combate. Eso es lo principal que uno Entendido. puede rescatar del fallo Jerez y que es lo que, digamos que ha ido sacando una serie de fallos que se derivan de Jerez, ¿no? Obviamente, después,
como yo te decía, 2 meses después llega el fallo Arfinetti. Eso es lo que a partir del 2016 ha generado, digamos que, el último periodo histórico en esta famosa regla, que tiene que ver con los fallos que se han generado a partir de Arfinetti, ¿no? Porque vos sabés que Claro, tenés una dicotomía entre el fallo Jerez-Arfinetti, perdón, el fallo Jerez, que obviamente fue un fallo favorable, y el fallo Arfinetti, que fue un fallo contrario al reconocimiento. Eso justamente es lo que yo te diría que generó el estado actual de la causa, ¿no? Que es bastante complicado. entendido, entendido. Bueno, en nuestro programa somos 3 co-conductores hoy en este momento, así que tienes seguramente una pregunta para hacerte, Alberto Noal. Adelante, Alberto. Hola doctor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo va? noches. Dos preguntas, una Sí. que es mía, ¿en qué año quedó firme el fallo de Colque, por un lado? Y otra pregunta que hace un camarada vía mensaje es, ¿qué pasa con los tiempos legales cuando se hace un pedido al ejército vía comunicación desde vía DEO, dice esto, pero vía comunicación desde los juzgados? Dice, veo que en los documentos se hace referencia a tiempos legales para responder, esos tiempos se vencen y se Sí. vuelve a pedir lo mismo una y otra vez. ¿Es normal que no se cumplan los plazos legales y no pase nada? Esto lo preguntó Carlos Goldazarena desde Bahía Blanca. Eh, Empiezo por la última pregunta, Bien, porque es justamente algo que, bueno, que veo a diario, ¿no? En las causas. Lamentablemente, yo creo que es una estrategia, eh, ya sea del ejército o de la Armada. Dejo fuera la Fuerza Aérea porque la Fuerza Aérea realmente tengo que destacarlo que cumple en tiempo y forma con la información que uno le solicita por medio de un pedido de informes DEOX, como se llama, ¿no? Que es un oficio electrónico. Eh, pero en el caso de Ejército y de Armada particularmente, uno ve que, te doy un ejemplo, se pide que se libre un oficio, eh, pidiendo bueno, que se remita un legajo personal o pidiendo que se remita eh, un, un libro de guerra, un diario de guerra, un libro histórico o una definición X. Y vemos que pasan los 10 días hábiles que tiene la fuerza para contestar, no se contesta. Entonces uno tiene que pedir una reiteración. ¿Por qué? Si no se pide esa reiteración del oficio, eh, el abogado de la contraparte te puede pedir que esa prueba se tenga por perdida, porque así lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de Nación. A veces en el cúmulo de causas se te puede pasar por un día o dos ese pedido y ya vos ves que enseguida te están pidiendo eso, ¿no? Que los juzgados lo están denegando, pero ahí ves que es una forma de actuar que yo considero que es una mala fe procesal, realmente. O ves que, por ejemplo, en una causa te remiten una información muy importante relativa a un plan determinado, a un dedo de guerra, a un legajo, y en otra causa similar puede pasar meses y no te lo remiten, hasta que vos obviamente pedís que se apliquen una multa, que con el término técnico es treintes, y ahí con la aplicación de esa multa, bueno, es como que te dan la razón o, bueno, podés doblar el brazo y te están remitiendo esa información. Pero yo personalmente pienso que tendría que ser por ahí un poco más fuerte la actuación de los juzgados, porque uno pide a veces la aplicación de esa multa y te dicen, quiero ese nuevo oficio, quiero ese nuevo oficio. Entonces, obviamente vos tenés que estar a lo que dice el juzgado y tenés que seguir librando. Yo entiendo, obviamente, que por ahí a la persona le parezca una locura, que realmente es una locura que un organismo no cumpla con un orden judicial, pero vos tenés que estar pidiendo multas, sanciones, y cuando sale por fin esa orden de una sanción o multa, ahí es donde contestan definitivamente. Te estoy diciendo lo que está pasando en casi todas las causas, ¿no? Con excepción de lo que vos le pidas a la Fuerza Aérea. Después, tal cual. la primera Sí, pregunta era con respecto a Col, que yo sí, mira, tendría que ir a los archivos de la causa realmente. Estamos hablando de una causa que la sentencia del año 2011, pero creo que habrá quedado firme en el 2000,
2015, si mal no recuerdo, o sea que ya hace años que Alejandro tiene un reconocimiento. Bueno, y completo la pregunta, doctor. Luego de estas apelaciones o de estas intimaciones al ANSES y a los distintos organismos, Colque está gozando de la veteranía plena, de todos los beneficios de ser veterano pleno, ¿es así? Así es, sí, así es. Bueno, muchas gracias por mi parte. No, Seguiremos por favor. esperando que lleguen preguntas para usted. Gracias. Ezequiel, vamos a Corrientes, está José Ramón Galarza, que seguramente va a tener una pregunta y también saludarte. Adelante, José. Bueno, gracias Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Tanto tiempo. José Galarza de Corrientes. ¿Qué tal? Y te voy a poner un compromiso probablemente con esta pregunta, pero es el meollo de la cuestión acá, quizás por el cual se hace hincapié para negarnos desde el Estado y también desde fallos judiciales adversos. Inclusive la Corte también con el caso Arfinetti, en donde no se comprometen a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto 509 reglamentario, porque los actores no demostraron su debida participación en acciones bélicas. Y ese es el punto de cuestión. Sí. Bien, la Corte Suprema dice que ciertos actores no demostraron su participación y en otros fallos en primera instancia y en Cámara también, sí, como hablo del caso particular, ¿cierto? No voy a entrar a analizar mi fallo, pero voy a lo general. Se dice que no participaron en acciones bélicas, pero no se hace referencia cuáles son las normas por las cuales se tiene que hacer referencia para definir si ese soldado participó o no en acciones bélicas. ¿Cuál es el marco de referencia y de aplicación? Es un poco laxo el tema de la justicia, lo que como ciudadano siento que existe una ausencia de justicia en el sentido de que se niega, pero se niega sin argumentos. ¿Me explico? No, hay normas, pero no se hacen referencia específicamente. Se dice que no, pero no se dice por qué. ¿Me explico, Ezequiel? Sí, te entiendo. A ver, es una muy buena pregunta. De hecho, yo muchas veces me lo pregunto cuando veo los fallos de las diferentes juzgados o una sala federal que te puede fallar en contra. Principalmente porque no tenés una norma que te diga qué se entiende por acción bélica. O sea, una norma, digamos, que emitida por el Congreso que pueda complementar a la normativa que establece el reconocimiento de una persona como veterano de guerra. Entonces, al no haber eso, vos tenés que, a resoluciones, por ejemplo, bueno, la Fuerza Aérea tiene una serie de resoluciones por las cuales se establece qué se entiende por acción de combate, qué se entiende por combatiente, y es por eso que la Fuerza Aérea, a todo su personal que intervino en el conflicto, estamos hablando de personal civil, conscriptos, personal de cuadros, lo considera veterano de guerra, porque justamente se tomó ese trabajo de definir qué se entendía por acción bélica, por Fuerza Aérea de una parte, por acción efectiva de combate. Entonces, eso está definido y de ahí se surgen toda una serie de reconocimientos a nivel interno de la fuerza, ¿no? Porque obviamente eso no tiene una correspondencia de una norma federal. Esa definición no está por parte de la Armada ni de Ejército. Al no haber ningún tipo de normativa ni ningún fallo de la Corte que te diga qué se entiende por acción de combate, cada juez tiene un abanico de opciones a la hora de fallar y ahí te das cuenta que hay mucha subjetividad a la hora del fallo cuando debería haber objetividad, ¿no? Entonces estás, para hablarlo en criollo, a lo que decida el juez del caso. Y si vos como abogado ya sabes que ese juez viene fallando en contra, sabés cómo va a ser, podés imaginarte cómo va a ser un fallo futuro, pero tiene mucho margen de acción. Entonces,
en definitiva, uno lo que tiene que hacer es tener el mayor stock probatorio para tratar justamente de definir qué tipo de acción realizó la persona y en función de la jurisprudencia, de las resoluciones, enmarcar esa acción como una acción de combate. Después, que el juez te dé la razón o no, ya es, obviamente, le corresponde totalmente al juez eso. Y ahí no te digo que entra a jugar esa gran subjetividad que hay en esta causa, lamentablemente. Sí, sí, coincido con vos. Aparte te comento que el caso del ejército, que es el caso más resonante en las partes de la negatividad de los distintos casos, tiene su problema analizado acá nosotros, los diarios, los boletines de guerra que definen las normas militares, encuadramos perfectamente todo. Existe un decreto que es 739/83, que es el que define la operación militar efectiva. Hemos demostrado nosotros de manera documental que encuadramos dentro de ese decreto que se utilizó en su momento y seguramente se utiliza del Ministerio de Defensa para definir que nosotros no participamos dentro del marco de aplicación de ese decreto que define la participación en las operaciones militares efectivas, porque la documentación histórica ratifica que es así. Pero vos sabés muy bien, Ezequiel, que si la documentación histórica se hubiese tomado en cuenta debidamente como debe hacerse en un país civilizado y ordenado, esa sería la historia. Evidentemente que hubo una malicia de parte del Estado para negar, porque, por ejemplo, el decreto 509 se sancionó 4 años después de haberse promulgado la ley de beneficio 23.109, así que tenemos, es decir, todo mal. Hay una realidad, y eso yo siempre lo dije desde el día 1 que estoy con esta causa, que tuviese, es decir, es algo que estoy repitiendo desde hace 21 años, que si hubiese una decisión política, esto se arregla de forma inmediata, porque con el tiempo uno ya no tiene dudas de que hubo acciones bélicas en el continente. Eso ya no hay ningún tipo de dudas, pero por otra parte no hay ninguna ratificación del Estado argentino, por ejemplo, con lo que sucedió con la caída de helicóptero en el Liceo General Roca, con el ataque inglés a Tierra del Fuego, o sea, con ese helicóptero que se termina obviamente aterrizando en Punta Arenas, Chile, o sea que hubo acciones de ataque en diferentes puntos continentales argentinos, y son acciones que uno las sabe por informes periodísticos, por un libro que escribió justamente el comandante del helicóptero del Siquín, inglés, Richard Hutchins, que escribió un libro, está condecorado, veterano como veterano de guerra, por una misión casi suicida, como él mismo dice en el libro, pero no hay ninguna, yo hasta el día de fecha no escuché ningún tipo de ratificación por parte del Estado argentino de ese hecho. Son oídos sordos, ¿no? Oídos sordos, ¿por qué? Porque aceptar eso implica aceptar un reconocimiento general. Entonces ahí te das cuenta que hay una decisión política económica en el medio. Sí, claro. Te comento cómo pasó con el caso de Cabo Curioso, que está reflejado esa incursión de comandos de forma explícita, narrado, el cruce de fuego, los botes de goma, todo, en el diario de Guerra Séptima Brigada, y los actores, los protagonistas, parte de ellos, fueron a hacer reclamo con esa documentación al Ministerio de Defensa en su momento, estoy hablando de hace muchos años atrás, y reconocido porque esa documentación existe en los archivos detenidos, mis manos, el original, y hoy está desclasificado en acceso público vía Internet. Entonces reconocieron el Ministerio de Defensa que sí, eso ocurrió realmente, pero ocurrió fuera del TOA porque hay un decreto reglamentario que es el decreto 509, que esa zona no corresponde al TOAS. Ahí tenés. Cartón lleno. Es así. Bueno, sí. Y digo porque se nos fue el tiempo, tenemos que invitarlo una vez por mes si nos deja Ezequiel para hacer un repaso de esto, porque la verdad que es para estar horas, pero solamente un comentario como para cerrar el capítulo con Ezequiel. Alberto estuvo en Cabo Curioso y Felipe Merelo, un integrante de Concertación Todas,
ganó, digamos, con esa documentación. Y hago Sí, esta así es. reflexión, una misma causa, un mismo sentido, y hay alguien que ya está reconocido y otro que está pendiente, ¿no? Esa es una injusticia que la verdad que las autoridades, porque esto es la decisión política, y concuerdo con vos, Ezequiel, en esto, es lo que tiene Mm, que cerrar el tema. Nosotros, desde la asociación, y vos lo sabés bien, siempre buscamos formas de presionar en el buen sentido, como para que se den cuenta que acá hay una injusticia con gente ya, nosotros estamos bordeando más somos más 60 años, y la solución tiene que venir ya, ¿no? Así que desde ya, el corto tiempo que tenemos, agradecerte, Ezequiel, y, y sabemos que sos un tipo que le pone garra, y lo digo esto porque tenés tantos expedientes y todo, que a lo mejor, y viste cómo es la ansiedad de los veteranos, alguno me dice, no me contesta, le escribí, no me, y vos contestás, escribís, si querés, para cerrar, aclarar esto creo que es bueno, ¿no? Porque sos uno de los 2 o 3 abogados que han llevado estudios, podríamos decir, y han llevado veteranía a los TOBAS, ¿no? Si querés sí, bueno, cerrar con esto. hay una realidad. Yo, de lunes a viernes, o sea, mi jornada comienza a las 5:40 de la mañana, eso de lunes a viernes, obviamente, y yo termino de trabajar a las 8 de la noche. Eso eh, es, es mi jornada habitual. Por eso que yo generalmente un viernes, ya cuando corto a la 1 hasta el lunes, no hago nada porque ese es el descanso familiar y mental que uno tiene. Pero lo que a veces cuesta que uno entiende una persona es que sentarse, hacer un escrito y ver cientos de causas te insume un tiempo importante, ¿no? En el medio uno está respondiendo mensajes por WhatsApp, contestando llamadas, pero es imposible, lamentablemente, eh, contestarles a todas las personas al mismo tiempo, porque obviamente a mí me gusta por ahí tener un trato personal, contestar preguntas, porque vos sabés que una pregunta lleva a otra pregunta hasta que está la respuesta definitiva. A veces uno está con los plazos que están corriendo y ahí siempre hay una causa importante, una persona que tiene, por ejemplo, temas de salud y hay que, bueno, que actuar con eso enseguida. Llevar buenas noticias, llevar malas noticias, y así pasan las semanas, y eso hace difícil que uno por ahí le pueda contestar a todos en el momento que uno quiere. Yo, a ver, si me fijo mi WhatsApp al día de hoy, debo tener unos 20 mensajes atrasados, que para mí 20, eso es poco porque no voy contestando. Entonces, a todos les termino contestando. Pero si por ahí uno se me pasa, es un tema puramente humano, y que uno es imposible contestar por ahí todos los mensajes en una jornada que vos la comenzás temprano y parece mentira, pero termina volando, porque entre lo que uno hace en el trabajo, la vida de uno, porque obviamente uno tiene una vida, Claro. tengo 2 hijas, mi esposa, uno tiene que, o sea, que estar también para la familia. Entonces, yo entiendo realmente, te entiendo obviamente la ansiedad, porque la vivo desde el día 1 que estoy con esta causa. Es una causa que para mí obviamente importa y mucho, pero bueno, el tiempo me ha llevado a manejar justamente esa ansiedad, y trato de explicárselo a mis clientes, ¿no? Que bueno, que sepan tenerme paciencia, yo trato de contarles a todos, esa es la realidad. Ezequiel, agradecerte de parte de Alberto, de José y mío por haber estado en el programa. Y bueno, seguramente más adelante te vamos a preguntar, y ya a lo mejor con una canasta de preguntas de los oyentes y todo eso, a lo mejor hacemos otra invitación si vos nos das el ok. Sí, por supuesto, Alejandro. Todo lo que sirva como para evacuar cualquier tipo de dudas con respecto a esto puede contar conmigo.
Gracias. Bueno, la palabra del doctor Ezequiel Murbach acá en Todas Nuestra Historia. Vamos al Notitodas y después a la columna de José Galarza. Este es el Noti Todas correspondiente a esta edición 342 de Todas Nuestra Historia. La bandera de Concertación en el mundo celebró los triunfos de fútbol. Los triunfos del seleccionado nacional de fútbol en el camino hacia el final del Campeonato Mundial FIFA 2026 están siendo celebrados por los argentinos y por aquellos que no lo son, pero que simpatizan con la albiceleste en todos los rincones del planeta. Durante los festejos, imágenes de las banderas de Concertación todas se han visibilizado en países y ciudades, tanto en el exterior como de toda la República Argentina. A través de los medios de comunicación masiva, especialmente televisión e internet, se han podido ver banderas de la Asociación Civil en países como Estados Unidos, México, Paraguay, Canadá, Italia y España. Y dentro de nuestro país, la presencia de las banderas de Concertación estuvo presente en cada ciudad donde reside un asociado. La acción de visibilización permitió la difusión de la situación de quienes fueran privados de la veteranía plena por aplicación del inconstitucional decreto 509/88. Todo evento permite la divulgación de la verdad histórica, demostrando que no todo pasó en Malvinas. Atención al asociado, a partir de esta semana, atención al asociado recibirá mensajes en el teléfono, en el WhatsApp 11 30 18 30 70. 11 30 18 30 70. Este es el número en el que se reciben las comunicaciones de los asociados que tienen inquietudes. Seguirá siendo el mismo número para recibir los mensajes hacia tesorería. Hasta aquí, Noti Todas correspondiente a esta edición 342 de Todas Nuestra Historia. Bárbaro, y para darle tiempo. ¿Podemos ir con unos mensajitos antes de ir a la columna de José? Así... Rapidito porque tenemos un poco de tiempo, dale. Sí, para no dejarlos afuera. Rubén González, que dice que desde Ricardo Rojas está escuchándonos, y teníamos una pregunta más, un mensaje más que decía: hola, bendecida noche, soy Roberto Correa de Corrientes Capital, perteneciente a la Compañía de Sanidad 7, Hospital Militar Corrientes. Quiero agradecer a la doctora Castro, Alejandro Martínez y a todos los camaradas por el tiempo y esfuerzo puesto en el reclamo por llegar al reconocimiento pleno. Muchas gracias y fuerte abrazo. Hasta aquí los mensajes. Adelante ahora sí la columna de José Galarza. Muy amable. Bueno, a ver si podemos analizar rápidamente algunos errores que están muy condensados en el decreto 509/88, pero para entender un poquito, vamos a hacer lectura en la ley, por lo menos el artículo número 1, que reglamenta este decreto reglamentario. Porque el marco negatorio, la norma negatoria de nuestro derecho es un decreto reglamentario, amigo vecino. No es una ley, ni un DNU, nada, no, un decreto reglamentario. De la ley 23.109/84. Dice en el artículo número 1 esa ley vigente aún. Tendrán derecho, es una ley de beneficios, ¿cierto? Tendrán derecho a los beneficios que acuerda la presente ley los 6 soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Ahora, ¿cómo entendemos esto? En primer lugar, les digo, ya en el año 84 muchos de nuestros camaradas recibieron estos beneficios, ¿cierto? Recibieron, o sea, ¿qué significa eso? Que en marco de aplicación los requisitos estaban de acuerdo a lo que dice este artículo, ¿cierto?
Y además acá quiero aclarar una cosa, porque habla de los ex soldados conscriptos, no dice veteranos de guerra, ¿cierto? No menciona ningún teatro de operaciones, pero ahí dice que han participado de las acciones bélicas, lo que es correcto, porque el soldado tuvo que haber participado en el conflicto, dentro de un marco de acción bélica, ¿cierto? Que tiene estuvimos hablando recién acá con el doctor Murbach, las fuerzas definían el marco de aplicación de ese término, y estaba todo aparentemente en orden, ¿cierto? Hasta que apareció el decreto reglamentario 509. Y después dice, en lugar de un teatro de operación Atlántico Sur, TOAS o TOM, dice, desarrolladas, se refiere al marco geográfico, ¿no? Dice, desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Pero aclaremos lo siguiente, esto no significa exclusivamente que fue en el espacio marítimo del Atlántico Sur, ¿sí? Habla en líneas generales, haciendo referencia, yo diría, a la definición del conflicto mismo. ¿Por qué? Porque un año antes, ustedes saben muy bien que el informe de Ratemacht tuvo su título como definición del conflicto, Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, el informe Ratemacht. Y acá en la ley 23.109 hace referencia a las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur. O sea, se refiere al conflicto del Atlántico Sur, este artículo número 1 de la ley 23.109. Y tal como en el informe Ratemacht y en este artículo, cubre perfectamente todas las acciones desarrolladas en el litoral marítimo patagónico, tanto lo que correspondió al general García, al brigadier Crespo de la Fuerza Aérea Sur, y también los elementos de la Armada y la base aeronaval en el litoral marítimo patagónico, que participaron y rindieron cuentas en el informe Ratemacht sobre la responsabilidad del conflicto del Atlántico Sur. ¿Se entiende? No significa que solamente fue el sector de islas, ¿cierto? Bueno, ahora, todo parecía estar bien dentro de cierta lógica y sentido común, porque el espíritu de la ley se entendía perfectamente. Pero después parece que se complicó, y acá es donde entra la malicia política, porque esto ocurrió en el año 84 y se aplicó debidamente, normalmente y sin mayores problemas. Ahora, no para todos los soldados del país, para la gente que participó en el litoral marítimo patagónico también le correspondió ese beneficio. Hasta que después de 4 años, sospechosamente después de 4 años, se reglamenta esta ley a través del decreto reglamentario 509/88. ¿Y cuáles son los errores? Porque no tenemos poco tiempo, y para eso vamos a hacer lecturas de lo que dice el decreto reglamentario 509/88. Dice, principalmente el artículo número 1, tendrán derecho a los beneficios que acuerda la presente ley los ex soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y 14. Bueno, eso dice la ley 23.109. Un segundito, leo enseguida el decreto 509, que es muy semejante. Y artículo número 1, escuchen esto. A los efectos de la aplicación de la ley 23.109, dice el decreto reglamentario 509/88, se considerará veterano de guerra. Epa, ¿de dónde salió la frase veterano de guerra? Si en la ley que recién leímos no hace referencia a ninguna definición sobre veteranía. Eso es algo totalmente arbitrario. Eso es incumplir o violar el artículo 99 de la Constitución Nacional, porque en definitiva legisla, emite disposiciones legislativas en este decreto y altera el espíritu de la ley de reglamento. Ya tenemos un error gravísimo, que es largo de explicar esto, ¿no? Yo no soy abogado, pero para eso ya existen causas que hacen referencia a eso. Primer error grave, viola la Constitución, porque emite disposiciones legislativas y altera el espíritu de la ley.
porque la ley no dice nada de veteranos de guerra. Y acá, en este decreto reglamentario, define al veterano de guerra, cuando el decreto reglamentario solamente tiene que definir el marco de aplicación de la ley sin alterar su espíritu. Sigo leyendo. Se considerará veterano de guerra a los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 participaron en las acciones bélicas. Y está ahí todo bien. Pero después dice, desarrolladas en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. ¡Epa! Pero si la ley no dice nada del Teatro de Operaciones, dice desarrolladas en el Atlántico Sur, dice, como recién comentamos. No refiere a un teatro de operaciones que tiene un marco geográfico definido. En primer lugar, dice el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, pero no dice TOM, Teatro de Operaciones Malvinas. Y sin embargo, a través de este decreto reglamentario están reconocidos todos los soldados que participaron en el TOM. Que de hecho sí le corresponde ser reconocido. Pero ¿qué pasa? Acá no lo menciona. Entonces a eso es una diferencia en la traducción que se aplica de forma anormal también. Se diga a quién corresponde también, pero se les reconoce a quién no están incluidos en esta norma reglamentaria. ¿Me siguen? Entonces, primer punto, define arbitrariamente veterano de guerra y no figura en la ley. Menciona Teatro de Operación Atlántico Sur, pero no menciona al TOM. Hay gente que está siendo reconocida y no está mencionado. Después habla sobre la jurisdicción y dice sobre el TOAS, que abarcaba la plataforma continental, la isla Malvinas, Georgia y Sangre del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Francamente, esa definición no sabemos de dónde la sacaron porque no dice nada de eso. Lo más cercano que podemos mencionar, que es para el 7 de abril, dice la Junta Militar en el comunicado 19, dice cuya jurisdicción, sobre el TOA, ¿no? Cuya jurisdicción comprende 200 millas marítimas desde la costa del territorio continental y alrededor de las islas. ¿Y por qué desde la costa? Porque la vigilancia litoral marítima se hacía desde la costa, con tropas en vigilancia, en el puesto de vigilancia de zorro, puesto de radares, ¿se entiende? Y después, a través del acta de acuerdo SEOPRECON, se introdujo toda esa zona directamente dentro del Teatro de Operación Atlántico Sur. No está incluido acá en este decreto reglamentario 598, ¿cierto? A ver, y otra cosa, acá dice que abarcaba la plataforma continental, la isla Malvinas, Georgia y Sangre del Sur y el espacio aéreo correspondiente. Pero está bien, o sea, según esto, el espacio aéreo era parte del TOAS y por lo tanto la Fuerza Aérea tenía incluido entre la... Eso no hay problema, pero no menciona la Armada. Por lo tanto, tampoco ningún integrante de la Armada debería estar incluido, porque según esta definición totalmente anormal del TOAS, acá no incluye la Armada, no incluye el espacio marítimo, dice el espacio aéreo, no dice el espacio marítimo. Es decir, este decreto reglamentario no solamente es anormal dentro de lo que es una norma legislativa, sino que históricamente no tiene ningún sustento. Y esta norma es el bastión por el cual se nos niega a nosotros. Entonces, ¿cómo está la justicia argentina? ¿Cómo está la legislación nacional del Poder Ejecutivo? Porque este decreto reglamentario emergió del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Defensa. Hasta la próxima. Gracias, José. Y la verdad que es para hacer un programa especial del 509, ¿eh? Se me está ocurriendo, no sé qué te parece, la semana que viene lo podemos armar, José. De mi parte, saludarlos. Bárbaro. De mi parte, saludarlos y les dejo el final para vos, José, y Alberto. Adelante. Yo saludo y le dejo a Alberto Silva el programa. Agradecer especialmente a todos los veteranos de guerra reconocidos, no reconocidos,
a la Selección Nacional Argentina, orgullo de la nación, por el emblema que exhibieron sobre las Malvinas. Las Islas Malvinas son argentinas, mundialmente, públicamente, y nos hizo sentir orgullosos a todos. Gracias. Bien, hemos llegado al final de este encuentro 342 de toda nuestra historia. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves, Dios mediante, para compartir un espacio similar, recuperando nuestra historia completa. Será hasta el jueves, y a no abandonar la lucha, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Buena semana para todos y que Argentina salga campeón el domingo. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes.